La historia de Abraham es de las más inspiradoras, las más desafiantes, nos desafía. Si lo leemos con la intención de entender los propósitos de Dios para nuestra vida, como decimos siempre, la palabra no es simplemente historias que podemos aprender o enseñar a los niños, sino que están escritas para nuestro bien, para Amén. Nuestro crecimiento. En esta porción que comienza en el capítulo 18, es interesante porque comienza con la promesa del nacimiento y termina con Abraham ofreciendo la respuesta a esa promesa, ofreciéndole el sacrificio. Qué tremendo, y abarca, ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Más de 35 años de la historia de Abraham, de Sara y de su hijo. Porque esa edad más o menos tenía Isaac cuando Abraham obedece. Hablamos el otro día. O sea que. Y sí. Como muchas otras. Pero bueno, no importa. Como decía, comienza con la promesa ratificada y el anuncio, más que la promesa de que Abraham y Sara iban a tener un hijo. Es interesante cómo comienza el versículo, capítulo 18, donde dice que el Señor se le aparece a Abraham, estando él sentado en su tienda. En el capítulo anterior vimos que Abraham obedece en la cuestión del pacto de la circuncisión, el milá. Se circuncida él y todos los varones de su casa. Y una cosa es la circuncisión de un niñito recién nacido y otra cosa es la circuncisión de un hombre que tenía 99 años. Se dice, bueno, la tradición judía dice que Abraham, cuando está ahí sentado a la puerta de su tienda, era el tercer día después de la circuncisión, que es el más doloroso. Sin embargo, estaba allí esperando por si pasaba alguien para poder atenderlo, para cumplir con esa obligación que él sentía de hablarle a la gente de un solo Dios. Y un código, tenemos que recordar que Abraham era un nómade, no es que estaba en la tienda en su casa de madera o de piedra, era un nómade, estaba en una tienda. Y una regla entre nómades era justamente ejercer la solidaridad, la hospitalidad. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien llegaba trataban de atenderlo bien, porque alguna vez podía él mismo estar en la misma situación de necesitar que alguien lo ayude. Mucha gente, recordemos que esto es el desierto. En el desierto muchas veces la gente o se extraviaba o se quedaba sin provisiones o tenía un problema y llegaba y había que atenderlo a esa persona. Bueno, Abraham tenía esa solicitud, que después resalta en el Nuevo Testamento, en Hebreos, cuando dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Porque sin saberlo, porque Abraham cuando los ve no sabe que son ángeles. Los ve como seres humanos, como tres hombres. Y entonces sale a recibirlo, los atiende, les da de comer, les da descanso. Y allí entonces le dicen, le anuncian que en poco tiempo, el versículo está, vamos a leerlo así, el versículo 9
le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Acá hay un detalle que estaba escuchando ayer, un detalle de que es muy sutil, pero como Sara no dice soy vieja, Sara dice mi esposo es viejo. Pero Dios le dice a Abraham, ¿por qué dice Sara que dará luz siendo ya vieja? No le dice, Sara dijo que vos sos viejo. No. No le dice, mira, acá Sara está diciendo que vos sos viejo. Esa es la sutileza de no hablar mal de alguien y de no crear conflicto, porque si decía eso iba a crear un conflicto. Es algo muy sutil, pero que está en la palabra y también nos enseña a cuidar lo que decimos, muchas veces cómo lo decimos. Un detalle. Qué bueno. Entonces, uno de los versículos que más nos hacen ruido, ¿no? El versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo difícil de hacer? ¿Algo que Él no pueda? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y allí les anuncia el nacimiento del que iba a ser Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que tanto tiempo habían esperado, tantas cosas que pasaron en el interín, y de pronto Dios le anuncia, bueno, este año vas a tener un hijo. Y uno siempre se pregunta por qué Dios espera tanto tiempo, ¿no? Y cómo después dice, ¿no? la palabra que Abraham no decayó su fe, no se dio por vencido, sino que dice que creyó en esperanza, contra esperanza, sabiendo que Dios podía hacer lo que había prometido. Amén. En esta para allá, bueno, están muchas cosas de las cuales podemos tener tanta enseñanza cuando Abraham intercede por Sodoma, sabiendo de cómo era esa tierra, cómo era ese lugar, intercede quizás la intención es interceder por su propio sobrino que está ahí, pero al interceder por su sobrino intercede por toda la ciudad, no es que simplemente le dice, bueno, salvalo a mi sobrino. Dice, si hubiese 50, si hubiese 40, hace el esfuerzo Abraham para salvar no solamente a su sobrino, sino a toda la ciudad. Pero en última instancia acata la voluntad de Dios. Qué corazón de esta gente. De Abraham decimos. Ay, sí. Qué corazón sencillo, humilde y preocupado por la humanidad. Preocupado por gente que quizás no se merecía. Que no se merecía. No solo por la corrupción que había en esa ciudad, sino que dice que también, aparte de lo que era la corrupción moral que había, era gente que tenía un montón de recursos, pero era egoísta. Al contrario de Abraham, que cuando llega un visitante le da todo lo que tiene, le da el becerro más tierno, y cuando la carne no era de todos los días, era como en nuestros días. Peor.
porque había carne, pero se usaba mucho para los sacrificios, para la adoración, pero carne muy poco se comía. En la antigüedad era así. Intercede por Sodoma y Gomorra. Lot se salva y vemos también lo que sucede con Lot y sus hijas. Es terrible, pero tiene una explicación, no una justificación, pero tiene una explicación en el sentido de que Lot, o mejor las hijas de Lot, pensaron que Dios había destruido todo el mundo. O sea, ven tanta destrucción que pensó que somos los únicos que quedamos sobre la tierra. O sea, que no iban a tener con quién tener descendencia. Por eso deciden hacer lo que hacen. El pacto que Abraham hace con Abimelech, después que Abimelech otra vez quiere, desea a Sara. Yo pensaba, habrá sido muy hermoso. Dice que era hermoso. Así Porque dice. no habrá tenido 30 años. Hermoso. Habrá tenido su edad. Es un misterio que está ahí, ¿no? Dando vuelta, pero la cuestión es que Abimelech entiende que no podía. Menos mal que lo entiende a tiempo. Menos mal, porque si no, pobre. La cuestión es que Abraham hace un pacto con Abimelech. Luego está el nacimiento de Isaac. ¿Por dónde va, pastor? Estoy haciendo un pantallazo, no un resumen. Versículo, capítulo 21, nacimiento de Isaac, donde ahí Sara dice: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Que no se van a reír 90 años dando de amamantar a un bebé. Algo que nos parece también muy duro es que Agar e Ismael son echados. Y Abraham no quería, pero Dios le dice: hace caso a tu esposa. Sí. Porque sabía que eso podía tener sino conflicto. Sin embargo, Ismael tiene promesa también. Sí. Tiene promesa de Dios. Tiene promesa de un gran pueblo. Y yo digo, hoy vemos al pueblo musulmán y lo vemos como el anticristo y lo peor de lo peor, pero Dios tiene un propósito con ese pueblo. Sí. Lo vemos, sobre todo el Islam extremo, que está invadiendo Europa. Ahora el alcalde de Nueva York es musulmán. Y uno se agarra la cabeza diciendo: ¿cómo puede ser? Pero la soberanía está en Dios. Amén. O sea, Dios tiene un plan con el pueblo musulmán, tiene un plan. Y yo realmente no sé qué es peor, viendo la corrupción que hay en Europa. No sé qué es peor. Si todo el progresismo, entre comillas, europeo, o el pueblo musulmán que sin tirar bomba y sin hacer mucha violencia, se van a apoderar de toda Europa en cualquier momento. Despacito va, Y ya lo dijeron hace muchos años: nosotros no necesitamos hacer guerra, que tenemos hijos más. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la cuestión es que Ismael tiene promesa, tiene promesa de Dios. Y Dios lo preserva, lo guarda. Yo no sabía lo que iba a pasar con el pueblo musulmán. ¿Qué no va a saber? Y algo que también nos habla mucho es cómo Agar, viendo que se le habían terminado las provisiones, el agua, todo, lo deja ahí y esperando que se muera, y se va lejos porque no quiere ver. Y dice que Dios oye el clamor del niño. Que no era niño. Que no era tan niño, era 14, 15 años tenía, pero oye el llanto, el clamor de ese jovencito, y no el de Agar. Entonces le habla a Agar, pero por el clamor del hijo.
y le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. O sea, no yo tu voz, yo la voz del muchacho. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Agar le abre los ojos para ver que había una fuente de agua. A veces los problemas nos ciegan la vista. A veces las circunstancias, el dolor, el llanto, el pesimismo, nos ciegan la vista para ver quizás la solución está ahí y no la vimos. Así es. Que Dios nos abra los ojos para ver que realmente a veces tenemos ahí al alcance de la mano de algo que Dios ya ha provisto y de pronto no lo vemos. Bueno, está el pacto de Abraham y Abimelech y el capítulo 22, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. La última de las pruebas y la más grande de las pruebas que recibe a Abraham. Capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, por si no se había dado cuenta, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fue Dios quien probó a Abraham según su atributo de justicia, por eso él usa el nombre de Elohim. Acá aparece no Yahweh o Jehová, sino dice que Elohim. Cuando la Biblia se dirige a Dios como Elohim, está hablando de un atributo de justicia, un atributo de, como decimos en hebreo, de Geburá, ¿cómo es? De algo duro. En cambio, cuando habla de Yahweh o de Jehová, está hablando de su atributo de misericordia. Entonces Dios prueba a Abraham según su atributo de justicia. Esta es la 10ª prueba que recibe Abraham, y la última y definitiva. Dice Santiago 2:22: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y algo que es ensordecedor aquí es el silencio, porque Abraham no dice nada. Heme aquí. Y emprende el viaje y no hay nada, no hay reproche, no hay cuestionamiento, no hay preguntas. Por lo menos no audibles. No, quizá en su cabeza había un montón de cosas dando vueltas, pero él sabía una cosa, que así como Dios había prometido y había cumplido, así tenía que obedecer, porque él obedeció desde el principio. Así es. Y las pruebas fueron un poco de menor a mayor. Sí. Y esta es la gran prueba que recibe Abraham, como para, ya vamos a ver que hay 3 aspectos en cuanto a esa prueba, de por qué Dios nos prueba a veces, cuál es el sentido de la prueba. Dice Santiago 1, 13 al 15, hablando de la tentación, que es distinto, aunque la palabra que en hebreo se usa para prueba también se usa para tentación. Entonces, según el contexto, hay que ver si es porque en español obviamente no es lo mismo una prueba que una tentación. Claro. Una prueba se hace para probar algo. Claro. La tentación está diseñada para hacernos caer directamente. Sí, Santiago
dice que cuando alguien es tentado, nunca diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. La tentación, dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Y acá ni se menciona al enemigo, al diablo. Pensamos que cuando hay una tentación, como dice el cristianazo, el diablo inmundo. Y el diablo le está diciendo, ¿y yo qué tengo que ver? Claro. Porque eso viene, el tema tentación es por la carne. La tentación está adentro. Sí. Es algo que uno tiene adentro. Sí. Nadie va a ser tentado con algo en lo cual no es débil. Qué bárbaro eso. Digamos, alguien que jamás en su vida probó la droga no va a ser tentado cuando es grande por la droga, salvo que esté pasando por un momento muy que le lo lleve la curiosidad, pero si no, no va a caer en eso porque no está en él. Claro. En cambio, si tiene una debilidad con eso, vuelvo a repetir, Santiago acá no está mencionando al diablo, ni a los demonios, ni a Satanás, ni a nadie, nada de eso, sino que dice, cada uno es tentado cuando es seducido por su propia pasión. Así Me viene a la cabeza, por ejemplo, Caín y Abel. Ajá. Se levanta el hermano contra el otro, entonces el Señor ahí interviene, ¿no? Le pregunta por qué tiene esa cara, todo eso. Y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y es como que él tenía la oportunidad o de cerrar esa puerta. Sí, hay una enseñanza muy linda o con respecto abrirla a eso. y desató el enojo, el odio, todo lo que está ahí adentro, ¿no? Como que sale todo eso. Cuando Caín se entristece, sí, porque Dios no acepta su ofrenda, en cierta forma Dios le dice que no esté triste, porque la tristeza va a traer algo peor. Entonces cuando alguien mete la pata, peca, sabiendo que Dios puede perdonar, no tiene que estar triste. Y siempre Dios puede perdonar. No tiene que, porque la tristeza va a engendrar algo peor. El sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa que sigue por años y años y años y no... O sea, al final, el que se siente así, después hace cosas peores. Es lo que le pasó a Caín. O sea, si Caín, en vez de sentirse apesadumbrado, triste, con bronca, todo lo que sintió, hubiese cambiado su actitud, hubiese rectificado eso que hizo mal. Y no lo hubiese llevado eso a matar a su hermano. Claro. Y el mismo Señor le dice. El Señor le dice, por eso dice la enseñanza. Está en la puerta, ¿no? Y entonces a veces. ¿Pero qué le dice antes? Si bien hicieres, esa parte. ¿Por qué estás apesadumbrado? Ajá. Ahí ¿Por qué está. te has ensañado? Algo así. Algo así le dice. Espera que vuelvo a la historia. Nos fuimos un poquito, pero no importa. Sí, volvimos para atrás. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahí está, ¿por qué ha decaído tu semblante? Bueno, estamos mal. Estaba mal. Y cuando era quizá algo que se podía fácilmente arreglar.
rectificar. Con un cambio de actitud. Con un cambio de actitud, y la próxima vez que lleve una ofrenda, hacelo con otro corazón. Clame. Claro, ¿Eh? no es la última ofrenda. No era la última vez que podía Yo creo presentar que ofrenda. Esto también pasa con Agar, en cierta manera. Por eso el Señor la restaura rápido, porque Agar sí venía maltratando a su Sí, más que Agar, el hijo. señora. Más que Agar, bueno, sí, primero Agar se burlaba se de burlaba Sara. un poco de Sara y Sí, sí. Cuando ella tiene el hijo, ella se burla de Sara. sí. Por eso Sara toma esa determinación de decirle a su esposo que No, pero eso fue después. Porque primero Abraham lo iba a echar y Dios le dijo no. Después, cuando nace Isaac, Sí, ahí recién sí. decide Escuchar la Sara. escuchar la Sara y que Agar se vaya. Y lo terrible es que la echa con una ración de comida, nada más que eso. Sí, le da como para- Una ración. Yo digo, qué tremendo, eso también tiene que ver, que le da una ración y no le da absolutamente más nada. Pero todo esto, yo digo que el Señor cuando la restaura, eso iba, a Agar, que le dice que no esté triste y todo lo que le dice, ¿no es cierto? Es justamente porque después ella hace reparación de todo su error, Sí, Agar. Sí, lo cría a su hijo. No, sí, pero más adelante, bueno, me estoy adelantando. Claro. Pero bueno, Volvemos el tema al... estaba ahí, como yo te escuchaba y decía, y digo, sí, el pecado está en la puerta, en la mala inclinación La de cada iniquidad. uno, de cada uno de nosotros, que tenemos un detalle, Sí, que sabemos que no le debemos dar un lugar, porque nos lleva por un mal camino a una destrucción personal, ¿no? sí, sí, Entonces, las malas inclinaciones así es. son detalles que tenemos que estar ahí con el Padre para que Él nos, como decimos, nos alinea, ¿no? Así. Nos corrige. Como los autos, alineación y balanceo. Totalmente. Seguimos con Santiago 1, ahora 2 al 4, donde dice: tened por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Elevarnos. Amén. Siempre va a ser elevarnos. Y como dije, hay tres aspectos que después los vamos a compartir. Si una persona no pasa la prueba que el Eterno le pone, tiene dos opciones: hacer la prueba una y otra vez hasta que pase, o finalmente ser eliminado. Digamos, la prueba tiene, la prueba de parte de Dios. Claro, claro. No es lo mismo una prueba para entrar en la facultad de ingeniería o de medicina, que lo que... Se copian. que digamos, tiene que tener cierto nivel y tienen que saber, porque los que te prueban no saben cómo vos estás. Claro. Pero Dios sí sabe. O sea, ¿por qué tiene que probarnos Dios de algo que Él ya sabe? Pero la prueba siempre va a ser para nuestro bien. Amén. No porque Dios necesite probar algo, sino que va a ser siempre para nuestro bien. Dice: así que si estás en una prueba en estos momentos, no te quejes, sino pon tu confianza en el Eterno y sus promesas, y llegarás a un nivel superior en su reino, y tu carácter será más semejante a su Hijo. Amén. Yo decía, bueno, hay tres aspectos de una prueba que es muy interesante. Lo que hay un Midrash que comenta ese tema, que los Midrash son historias o enseñanzas que se hacen a partir de un versículo bíblico, de una historia. Es lo que Jesús hacía. O sea, cuando cuenta las parábolas, en hebreo son Midrash. Sí, sí. Mira. Dice que
hay 3 metáforas para lo que es una prueba, sobre todo para la prueba de Abraham, ¿no? Un trabajador golpeando el lino. ¿Sabe cómo se obtiene la fibra de lino de la planta? Yo no sabía tampoco y encontré un videíto por ahí. Para obtener las fibras con las que después se hila y se hace tela, se cosecha la planta, se la deja secar, se hace un proceso y cuando está bien seca se la empieza a golpear contra una piedra, un palo contra una piedra, se golpea hasta que sale lo que es la cáscara, toda la parte leñosa y queda la fibra. Entonces, una prueba, dice, es un trabajador de lino golpeando su mejor lino. Es un alfarero probando sus vasijas más resistentes. Y es un agricultor escogiendo su mejor buey para el trabajo más pesado. ¿A dónde está la enseñanza en esto? El trabajador pegándole al lino. ¿Qué es lo que él quiere lograr con esta prueba? Eso es, a veces Dios permite que seamos golpeados. ¿Por qué? Porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Quiere que, digamos, Dios ya sabe lo que hay dentro nuestro. Quizás Abraham no lo sabía. Claro. Entonces tiene que demostrarle a Abraham lo que había dentro de él. Cuando somos probados es porque de la prueba tenemos que salir mejores. Así es. Yo también lo comparaba con el tema del aceite y la oliva. ¿Cómo se obtiene lo que se llama el aceite de oliva virgen extra? Es la primera se prensa y saca aceite. O sea, esa prensa, Machacado, dicen. el machacado, Muchas veces me sentí así. bueno, es lo que va a sacar el mejor aceite. En el caso del lino es ese golpeteo que elimina todo lo que no sirve para que de esa prueba salga algo bueno. Abraham fue probado en ese sentido porque de esa prueba salió un gigante de la fe. O sea, de manera que Dios no le dice te prometo, ahora le dice te juro. Yo te juro que te bendigo. Ya no era una simple promesa condicionada. Yo siempre me pregunto, ¿cómo si era voz audible lo de Dios? Posiblemente, no lo sabemos. La cuestión es que lo que habrá sido. O él lo sentía así. Lo sentía de esa manera. Entonces, una prueba tiene algo interior con nosotros, sacarnos algo mejor. Por otro lado, el alfarero que golpea la vasija delante de los clientes. O sea, el alfarero no va a elegir un cántaro, una vasija que sepa que está media defectuosa. Por eso dice hay un salmo, a ver si lo encuentro, a ver. Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, Aleluya. pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. O sea, Dios no va a probar a alguien defectuoso. Claro. Dios va a probar al que está en sus planes y al que de pronto está alineado con su propósito. Así es. ¿Para qué? Para testimonio. Amén, sí, Señor. Porque de acuerdo a la reacción que tenga con esa prueba, los demás van a ver. Así es. Alguien cae enfermo de una enfermedad grave y su ánimo no decae, sino que sigue alabando a Dios. ¿Cómo le pega eso al que no cree? Entonces un alfarero dice que agarra la mejor vasija y la golpea porque sabe que no se va a romper. La golpea y sabe que no se va a romper para demostrarle al otro la fortaleza de esa vasija. Qué tremendo. A veces la prueba tiene como...
están las tres cosas juntas en realidad. Sí, sí. Están las tres cosas juntas. No es que están separadas, que un día es para una cosa, otro día es para otra. Ah, Dios nos prueba también con ese propósito de ser testimonio para otro. así Y finalmente, Dios, ¿a quién va a elegir para hacer un trabajo que requiere fortaleza? No va a elegir al débil, va a elegir a alguien fuerte. Así es. Aunque para esa persona sea una prueba también. Claro, claro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Dios de pronto nos hace socios en sus planes. Amén, Padre. Nos hace copartícipes en lo que Él está haciendo, en su creación, en la redención. Somos, dice Pablo, colaboradores de Dios. Sí. Dios permite que nosotros seamos colaboradores, a veces a través de una prueba. Abraham, por un lado, dijimos, salió victorioso de esa prueba. Por otro lado, fue para testimonio hasta hoy en día, 3000 años después, el padre de la fe. Y por otro lado, colaboró con Dios en el plan de redención, porque de Abraham sale toda una nación que Dios usa para testimonio de las naciones y de donde sale Yeshua el Mesías. Amén. Sí, sí. Amén. Es tremendo esas tres áreas. Cuando somos probados, podemos preguntarnos cada uno, bueno, Señor, ¿a dónde me querés llevar? ¿A quién tengo que mostrar tu gracia, tu poder? ¿Y cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar con lo que tú estás haciendo? ¿Qué quieres que haga? Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Si estás en una prueba, no nos quejemos, sino poner nuestra confianza en el Eterno y sus promesas, para que Dios nos saque a un nivel superior. Amén. Cuando Dios restaura, dice que Dios restaura al que cae o al que no lo deja como estaba antes, lo deja en un nivel superior. Amén. Porque esa es el propósito de una prueba. Llevarnos a un nivel superior a como estábamos antes. Como lo hizo con Yahshua. Como lo hizo con Jesús, que después lo glorificó. Un nombre sobre todo. Versículo 7 del capítulo 22. Y acá también hay una enseñanza. ¿Alguien lo puede leer? Versículo 7, 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí está. Isaac conocía el protocolo. No era un neófito en la adoración, porque su padre le había enseñado. Claro. Lo que significaba sacrificar a Dios, adorar a Dios. Como decíamos la vez pasada, Abraham fueron a adorar a Dios y llevaron fuego, cuchillo y leña. No se habla acá de música o de instrumento, de un grupo de alabanza, alguien que levante el ánimo. Hay algo, digamos, nos puede faltar muchas cosas para adorar a Dios. El corito que dice: yo le alabo si me faltan las manos. Bueno, y uno puede estar carente de un instrumento musical, puede estar afónico como estaba hasta ayer.
puede no tener un lugar cómodo, puede incluso estar privado de muchas cosas. Se le puede romper un instrumento. Se le puede romper cualquier cosa, pero hay algo que no puede faltar en la adoración: el Cordero. No puede faltar Cordero. Amén, Señor. El que nos lleva a la adoración, el que hace posible la adoración, es el Cordero. No, cualquier cosa que hagamos sin ese Cordero de Dios sacrificado no tiene ningún sentido. Por eso los sacrificios de animales de pueblos paganos que ofrecían y adoraban no tenía ningún resultado y no tenía ningún sentido porque no había Cordero. Es interesante que Isaac podría haber mencionado cualquier otro animal, porque no solamente corderos, a veces se sacrificaban un ganado mayor, un buey, o se sacrificaba un chivo, o se sacrificaban aves, algunas palomas, pero Isaac menciona la palabra, o mejor dicho, la palabra de Dios, usa la palabra Cordero. Y aquí dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra hebrea se, que significa Cordero, es la misma que se usa en el libro de Éxodo para el Cordero de Pascua, de Pesaj. Es la misma. El Cordero, fíjate que Abel sacrifica un Cordero. La tierra estaba maldecida por el pecado del hombre. Digamos, si traía ofrenda de vegetales, esto es un aspecto, después hay otros, pero si traía ofrenda de vegetales era el producto de una tierra que estaba maldita. El Cordero come esa hierba. Entonces el Cordero está en el medio entre una tierra maldecida y Dios. Entonces es como un mediador. Por eso es apto para ser sacrificado, porque purifica lo que está en la tierra. Purifica la ofrenda. Entonces, hacer el símbolo de ese es el Cordero, que puede purificar lo que está maldecido o lo que está impurificado. No, pero también digo yo, como decías, tener un buey, puede comer, o sea, también. También están más o menos en la misma categoría, embargo, pero el Cordero simboliza algo más, no sé. Cordero también significa un poco la inocencia, la sumisión. Dice Isaías, como un cordero fue llevado al matadero. Porque el cordero no se resiste. Andá a sacrificar un chancho. Sí, toda la cuadra se entera. Todo el barrio. Todo el barrio, sí. El cordero no. El cordero no pone resistencia. El cordero es manso y humilde, como dice la palabra. Por otro lado, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que aparte un cordero, el cordero también era usado o era una especie de deidad en el pueblo egipcio. Entonces, por eso encima le dice que lo tengan ahí 4 días a la vista de todo, y después lo sacrifiquen a la vista de todo y lo cocinen a la vista de todo, no en secreto. Jesús fue crucificado a la vista de todo el mundo. Ese es un poco el simbolismo del Cordero. Sobre todo eso de la inocencia, la mansedumbre, la obediencia, la sumisión. Todo lo que representaba la todo lo persona que, de Jesucristo. todo lo que representa Cristo. Por eso es que el Cordero es muy simbólico. Sí, se sacrificaban otros animales, pero como decíamos recién, es llamativo que Isaac pregunta por el Cordero, no pregunta por el macho cabrío ¿dónde está el Cordero?
Dice, bueno, cuando Isaac vio los elementos necesarios para un sacrificio, el cuchillo, el fuego, la leña, sabía que faltaba una cosa. Y aunque uno pueda tener todo lo necesario para armar un tremendo culto de adoración, si no tenés el cordero, En tu corazón. no sirve de nada. Y esto no es juzgar a otros, sino que nos juzguemos a nosotros mismos. Exacto. Porque la tentación es pensar en alguna situación, en alguna reunión, pero no, nosotros tenemos que examinarnos. ¿Cómo vamos a una reunión? ¿Cómo nos presentamos incluso delante de Dios? Sí, total. El Cordero es el que nos lleva a esa presencia de Dios. Hay personas que están tratando de adorar a Dios sin haber experimentado la redención del Cordero de Dios, Yeshua. Incluso siendo creyente, uno debe estar en comunión con Yeshua y no vivir en pecado para tener una verdadera experiencia de adoración. Esto puede parecer elemental desde el punto de vista del conocimiento, pero en la práctica muchos creyentes no viven en comunión con Yeshua. Es una llamada de atención para nosotros también. Examinarnos. Porque el acto de adoración es eso, lo que Abraham hizo, obedecer. Obedecer sin cuestionar, rendirse, el acto de rendición. Y hay un simbolismo también en los otros elementos que nos revelan un poco lo que es realmente la adoración. Primero, dice el cuchillo. Yendo un poco más allá, la espada. ¿Qué es la espada? La palabra. La palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra. Eso es la palabra si la dejamos que sea eso. Que penetre así. Porque hay muchos que dicen, yo me leí la Biblia de pe a pa y... Como si nada. ¿Por qué? Porque es como nos acercamos a la palabra. Con la curiosidad de alguien que mira una enciclopedia. No sirve. David decía, examina mi corazón. Necesitamos que la palabra haga efecto. Necesitamos que la palabra nos examine, nos sirva de espejo, y nos lleve a esa obediencia. La madera, la leña, es donde uno debe colocar esas cosas simbólicamente para que el fuego de Dios pueda venir y consumirlas, liberando de ellas la vida. La madera o la leña es también nuestra oración. El fuego, dice, está encendido. Cada día el sacerdote lo único que tenía que hacer era agregar leña a ese fuego. El fuego que había venido de parte de Dios, porque Dios lo había encendido, cayó fuego del cielo. El fuego viene del cielo, pero el mantenerlo depende de mí. De mí como esa función sacerdotal de agregar la leña, agregar el combustible que es la oración. Como dice Pablo, todo tipo de oración y ruego. Con toda clase de oración y ruego, sabiendo que es lo que va a mantener ardiendo ese fuego. Dice, la adoración no es una actividad natural, ni siquiera para el creyente, porque siempre nos va a costar adorar. No es que me surge de la nada. Siempre nos va a costar adorar, y cuando queremos ir más profundo, más nos cuesta. El hecho de que hayas sido redimido solo significa que tiene el potencial para adorar. Solo cuando el creyente permanece en la palabra, aplicándole a cada aspecto de su vida, el Espíritu Santo se moverá y la adoración realmente tendrá
lugar. Amén. La pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Abraham responde, Dios proveerá para sí el cordero para la ofrenda de ascensión. Eso era el holocausto. Y los dos iban juntos. Abraham dijo que Dios iba a proveer para sí un cordero. Como de la otra forma, Dios se proveerá. Amén. Cuando Dios se provee para Él mismo de un cordero, porque el cordero no es para nosotros, el cordero no era para, el sacrificio no es para nosotros, es para Dios. No da nada, mi Dios, que no me cueste. Así es. Abraham dijo entonces que Dios iba a proveer para sí un cordero. Abraham le revela a Isaac que él iba a ser el cordero, él iba a ser el sacrificio. Lo que habrá sido eso. Pero dice que él lo acepta. Él no pone resistencia, se entrega voluntariamente según la voluntad de su padre. Cuando 2 veces dice Abraham, hijo mío, es una referencia a Isaac y al Mesías, el Hijo de Dios. En los escritos mesiánicos, en el Nuevo Testamento, se ve que en el tiempo del segundo templo, decir Hijo de Dios era una expresión que era un sinónimo del Mesías. Era un sinónimo de decir el Mesías. El Midrash dice cuenta que en ese momento Abraham revela a Isaac que él tendrá que ser la ofrenda, el cual lo acepta y se entrega voluntariamente según la voluntad de su padre. Para que un sacrificio sea aceptado, ¿cómo tiene que ser ofrecido? De corazón. Con alegría. Con alegría. De corazón, sí, de corazón. Sí. Pero con alegría. Sí. Ahora, ¿se imaginan ustedes decir Ay, Señor. el padre y el hijo? El padre tenía que sacrificar al hijo y el hijo sabía que él era el sacrificio. Y con eso tenían que estar alegres porque Dios iba a recibir adoración. Una locura. Es una locura. Sí. Desde el punto de vista humano. Sí. Pero si alguien da con tristeza, dice Pablo, nadie dé con tristeza por necesidad, sino que con alegría, porque Dios ama al dador alegre, al que da, al que ofrece, al que adora, con alegría, no con tristeza. Así que en ese momento, tanto Abraham como Isaac tuvieron que superar todos los sentimientos y emociones negativas y elevarse por encima de eso. Muchas veces vamos a la adoración sin que los problemas desaparezcan. Sí, totalmente. Los problemas están ahí. Nuestras circunstancias siguen estando ahí, no desaparecen mágicamente. O vamos a la iglesia. Y bueno, en ¿qué el va a momento en que tenemos que quemar, en el momento de ser quemados nosotros, estamos medio duros. Como ese dicho o chiste, no sé qué decía, vamos a la iglesia, le decía al hijo, no tengo ganas, no tengo... Bueno, sin ganas es mucho mejor, dice. No, así era que mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir al culto. Bueno, mi hijo, está bien, a veces uno no tiene ganas, ¿qué va a hacer? Entonces no voy, no, si vas sin ganas, pero vas. Está bueno ese, sin ganas, pero sí. A veces... No tenemos que tener ganas. No se trata de... Ustedes saben, les confieso que yo más de una vez voy sin ganas. Y sí. Voy sin ganas, yo digo, Señor amado, ¿cuánto me cuesta salir de mi casa? No saben lo que me cuesta salir. Yo para hacer un mandado lo pienso, lo repienso, lo vuelvo a pensar. A ver, tengo todo. ¿Es necesario que yo salga a comprar esto? No es necesario. Quédate, Marquita. Está bien. Misma me dijo. Me pregunto y me respondo. Tienen que, tanto Abraham como Isaac, superar todos esos sentimientos y ponerse por encima de eso,
Fijar la mente en el propósito de Dios. Señor, vos tenés un propósito. Bueno, Amén. entonces, por más que yo me sienta como me siento, vos tenés un propósito. Bueno, Sí, así y cuando nos enfocamos en ese propósito, Dios responde. es. Amén. Dios responde. Cuando uno se eleva por encima, sabiendo que todos los propósitos de Dios para con nosotros son buenos. Amén. Así es. Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que Dios aman. Cuando nos enfocamos en ese propósito, aunque no entendamos bien de qué se trata, pero cuando nos enfocamos en eso, Dios responde. Fijar nuestra mente en los propósitos del Eterno. Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantar de los muertos a su hijo. Tuvo fe para recibir ese hijo y tenía fe para volverlo a recibir aunque lo ofreciera en sacrificio. Creyó en Dios para que su hijo fuera engendrado, y creyó en Dios para la resurrección, porque básicamente es lo que él creyó, porque si no, directamente no hubiese aceptado ofrecer a su hijo, porque creyó en las promesas del Eterno. Dice Hebreos que, bueno, él creyó para la resurrección y que Dios se lo devolvía, y donde en sentido figurado Dios se lo devolvió. Sí es. La misma fe es para todos los hijos celestiales de Abraham, o los hijos espirituales. Creer que el Hijo de Dios ha sido engendrado de manera milagrosa y creer que Dios lo ha levantado de los muertos. Claro, pues no lo vimos, pero creímos. Claro. Y creemos, obviamente. Pero fíjate lo que es la figura de Cristo en la persona de Isaac. Engendrado milagrosamente y resucitado después de haber sido ofrecido en sacrificio. Sí, eso también es locura. Yo pienso también que Isaac, como que él también estaba impregnado de esa fe de Abraham, porque para estar dispuesto. Sí, porque Sí, Dios mismo dice: yo sé que Él enseñará a sus hijos. sí. Yo sé, dijo Dios. Eso está Ahora, en la misma para allá, está eso cuando Dios le cuenta lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Versículo 19 del capítulo 18. Pero podemos leer desde antes. Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, esto lo dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que Dios diga esto. No, sí, yo lo conozco a Abraham. ¡Qué tremendo! Wow, Señor. Dios, por supuesto, nos conoce. Dios nos conoce a cada uno. Esperemos ser conocidos. Y nos va a pedir de acuerdo a lo que. Por Dios. Bien conocido. Dios nos va a pedir a cada uno de acuerdo a lo que Él sabe que podemos dar, aunque nosotros no lo sepamos. A veces no sabemos. Entonces, la misma fe que tuvo Abraham, creer que el Hijo ha sido engendrado de manera milagrosa y creer que Dios lo ha levantado de los muertos. Como uno mirando hacia atrás, claro, uno se encuentra en una nueva prueba, como estamos hablando, pero vos mirando hacia atrás en tu vida, ya lo que tenemos años de creyente, vos decís: ¿cuántas cosas yo ya superé estando con Él? ¿Cuántas cosas me pasaron y milagrosamente las pasamos? Porque yo digo: Señor, si no hubiese estado vos, yo...
sí, quedamos mal. Claro, o sea, eso que me pasó yo no lo hubiese superado si vos no hubiese estado conmigo ayudándome, levantándome, fortaleciéndome. Yo no lo hubiese pasado, Señor. O sea, yo me lo pregunto muchas veces en cosas que me han pasado en mi vida y yo digo, una vez más. Y yo, bueno, cuando me enfrento a pruebas, digo yo, una vez más veré tu gloria en la tierra de los vivientes. Aleluya. Todas las pruebas que recibió o que tuvo que pasar Abraham, dijimos, fueron de menor a mayor. Dios lo llama, pero también lo guarda, lo cuida muchas veces. Lo cuidó en Egipto. Y yo digo, a veces no somos conscientes del obrar de Dios en nuestras vidas, de cuántas cosas Dios nos cuida, nos provee, nos guarda, pero llega un punto en que es como que el papá que le saca la ruedita a la bicicleta, ¿viste? Y bueno, dale, ahora empezá a ser más consciente de tu caminar. Ya la ruedita no está más, ahora hay que pedalearla y hay que andar solo. Dios nos va a poner muchas veces en una situación donde somos nosotros los que tenemos que decidir. Dios no va a decidir por nosotros. Abraham tuvo que él hacer el viajecito hacia el monte, tomar la decisión, obedecer a Dios, y Dios no le dijo nada en todo el camino. Eso es madurez también. Sí. Porque está bien, mientras somos niños en el Señor, Dios nos guarda un montón de cosas que nosotros no tenemos ni idea. Sí, sí. Pero llega un momento en que Dios nos va a poner en esa situación en que nosotros tengamos que hacer algo. Él ya hizo todo. No hay nada que nosotros le podamos agregar a nuestra salvación, a nuestra redención. No hay nada que podamos hacer porque Cristo lo hizo todo. Amén. Pero en cuanto a nuestra relación con Él, nuestro caminar, nuestro servicio, lo que Dios puso en nuestro corazón, Sí, sí. y hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que no la va a hacer Dios, Amén. porque ella lo hizo. Y hasta que Abraham no levantó el cuchillo, Dios no le dijo nada. Hasta que Abraham no Yo lo que habrá sido ese momento. no demostró que él tenía la decisión, justamente, ahí recién Dios lo detiene y provee el sacrificio. Terminamos leyendo un pasaje en Romanos, es bastante conocido, pero lo vamos a leer entero. Romanos 4, 16 al 25. Romanos 4, 16 al 25. Amén. Sí. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo de los que son de la ley, de la Torá, sino también los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, no titubeó con incredulidad,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que había prometido, el que lo había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solo por él fue escrito que fue contada, sino que también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Es llamado el Padre de la fe por algo, porque dice que Dios lo hizo Padre de muchas naciones, no solamente de una nación, Amén. sino Padre de todos los que creen, de muchas naciones. Y su fe le fue contada por justicia, le fue atribuida justicia en esa fe. Ahora, es una fe que no es una fe pasiva. Claro. No es decir, sí, yo creo, yo tengo fe. Muéstrame tu fe. ¿Qué estás haciendo? No hago nada, pero yo tengo fe. No es así. No, eso no es fe fiaca, dijo. Sí. Dijo Dante Gebel. Sino una fe que obedece. Una fe obediente. La fe de Abraham lo hizo salir de Ur de los Caldeos. Así es. La fe de Abraham lo mantuvo firme. La fe de Abraham lo mantuvo en la senda, lo mantuvo confiando. La fe de Abraham lo llevó a estar dispuesto a sacrificar lo más precioso que él tenía, lo que más amaba. Porque era una fe obediente. Amén. Una fe que obedece, una fe que hace la voluntad de Dios, que no está simplemente pasiva. Así es. Una fe que siempre está dispuesta a darle al Señor lo que el Señor le pide. Amén.